Mi esposa, la presidenta, era fría como el mármol. Tras años de matrimonio, jamás había pronunciado un «te quiero». El más leve roce accidental bastaba para desatar su furia descomunal. Si osaba traspasar el umbral de su dormitorio, agarraba la lámpara de mesa y me la arrojaba con saña. Una noche, ebrio, erré el camino y terminé en su aposento. Ella, al verme, cogió la bola de boliche que tenía junto a la cabecera y la lanzó contra mí con toda su fuerza. «Lárgate», vociferó con aliento etílico al irrumpir en mi habitación. «Todos saben qué pensamientos sórdidos albergas. Fuera de aquí». Al cerrarse la puerta, sentí la sangre resbalar por mi sien, pero solo pude negar con la cabeza y esbozar una sonrisa amarga. Tras tantos años, su odio hacia mí permanecía inalterable. Al dar un portazo con violencia, la puerta estuvo a punto de golpearme la nariz. El calor que emanaba de su cabeza disipó de golpe parte de mi embriaguez. Desde que nos casamos, jamás había tenido ocasión de cruzar el umbral de su habitación. Para mí, aquel lugar era territorio vedado. Siempre alegaba que aún no estaba preparada, que le concediera más tiempo para aclimatarse. Pero en cuanto yo traspasaba el más mínimo límite, su semblante se ensombrecía al instante, con una reacción de una vehemencia desmesurada. Esta noche, mientras bebíamos, Carlos volvió a sacar el tema. Incluso bromeó diciendo que era de una candidez pasmosa, que pensar así en los años mozos, durante el noviazgo, podía tener su lógica, pero que después de tantos años de matrimonio, resultaba ya difícil de justificar. Al fin y al cabo, cuando dos enamorados llegan a tal profundidad de sentimiento, es natural que atesoren cada instante de aquellas noches primaverales. Adrián, este asunto puede ser trivial o gravísimo. Creo que, si de verdad te amara, no se comportaría así. La insinuación de Carlos era diáfana, aunque en mi interior se agitó un fugaz remolino de duda. Afirmé con firmeza, confío en ella, démosle un poco más de tiempo. Al regresar a casa, solo pretendía echar un vistazo para ver si ella estaba, pero jamás imaginé que aquello me acarrearía un baño de sangre. No podía dejar de darle vueltas. La educación de la familia Sen no era precisamente conservadora ni feudal. ¿Por qué entonces ella rechazaba con tanta vehemencia la cercanía de su marido, con quien llevaba años casada? ¿Sería cierto, tal y como decía Carlos, que, cuanto más lo pensaba, más inquieto me sentía? Tras vendarme superficialmente la herida en la cabeza, regresé a la habitación de huéspedes que había ocupado hasta entonces. Contemplando la ventana, donde las estrellas escasas titilaban en la noche, encendí un cigarrillo así, intentando sofocar el desasosiego que me corroía por dentro. A la mañana siguiente me levanté temprano para preparar el caldo de cerdo magro que tanto le gustaba a Yueyue. Después de todo, la noche anterior había bebido, y en cierta medida, me había comportado con imprudencia. Por ello, aún en la madrugada le envié numerosos mensajes de disculpa, y además, le encargué por internet un regalo especial. Sin embargo, cuando ya había concluido con todos esos preparativos, ella seguía sin salir de su habitación. Recordé que a esa hora solía levantarse, pero su cuarto era un territorio al que ya no me atrevía siquiera a aproximarme. Hasta el mediodía no recibí su mensaje. En la peluquería de siempre, tráeme ahora 2 tés con leche, para Marina y para mí. Así que había salido temprano para quedar con su amiga íntima. En cualquier caso, al recibir su mensaje, mi ánimo se serenó al instante. Me vestí de inmediato y salí a comprar el té con leche en la tienda que ella había indicado. En mi concepción del mundo, a la esposa hay que mimarla y consentirla. Pero cuando llegué exultante a la puerta de la manicura, la conversación entre Elena y su amiga Marina cayó sobre mi entusiasmo como un cubo de agua helada, apagándolo al instante. ¿Quieres decir que anoche, borracho, irrumpió en tu habitación y tú le abriste la cabeza con la lámpara de mesa? Exclamó Marina, con un tono entre atónito y reprobatorio. Vaya mano que tienes, por muy marido que haya sido todos estos años. ¿Y qué más da? La voz de Elena era gélida, cargada además de una ira apenas contenida. No merece tocarme. Al oír aquello, un escalofrío me recorrió el pecho y casi se me cayó la taza de té con leche que sostenía entre las manos. Elena, ¿acaso piensas no dejar que te toque nunca más? Insistió Marina. Elena guardó silencio. Mi corazón se encogió, suspendido en el vacío, aguardando con angustia su respuesta. Sus palabras, cuando por fin llegaron, fueron como un puñetazo descomunal que me golpeó en pleno pecho. Quiero entregarle mi primera vez a Sergio. ¿Sergio? ¿No se fue al extranjero hace ya bastante tiempo? La voz de Elena parecía teñida de una sorpresa alegre. Me envió un mensaje antenoche, diciendo que me echaba de menos y que pronto volvería para verme. Los oídos comenzaron a zumbar, sentí que el cuerpo parecía perder peso. Durante tantos años, jamás había dudado de ella, pero ahora, de su propia boca, escuchaba esas palabras. Antes siempre pensaba que simplemente no estaba preparada, que yo podía concederle un poco más de tiempo. Más ahora caigo en la cuenta de que su rechazo a mi intimidad, esa distancia que siempre mantuvo, no era sino fidelidad a su primer amor inolvidable. De pronto, el corazón se me llena de un cansancio infinito. Ya no quiero seguir amando a Elena. Todos estos años, lo que he dado de mi bien basta para saldar la deuda de gratitud que tenía con la familia Sen. Puesto que su corazón ya tenía dueño, no tenía sentido que yo siguiera haciendo el ridículo, aferrándome como un payaso desesperado. Mejor sería concederle lo que deseaba y, de paso, concederme a mí mismo la libertad. Tomada la decisión,
Ya me disponía a empujar la puerta para decírselo con claridad, pero el gesto se detuvo en seco. Aunque Elena me había herido, lo cierto es que la familia Sen me había hecho un gran favor. Incluso en caso de divorcio, no debía armar un escándalo público. Hubo un tiempo en que mi familia, los Fang, también brilló con esplendor. Más el año en que estaba por graduarme, el grupo Fuentes fue desmantelado mediante una trama urdida por los hombres en quienes más confiaba mi padre. Los intereses enredados en aquel asunto eran extraordinariamente complejos, y muchos que antes nos habían envidiado los Fuentes comenzaron entonces a retirar su apoyo decisivo. De aquellos parientes que antes nos rodeaban, ya no quedaba ni rastro. Tras vender el coche y la casa para pagar todas las multas por incumplimiento de contrato y las sanciones, los ahorros de mi familia quedaron reducidos a casi nada. Primero nos mudamos de una casa grande a una pequeña, luego nos instalamos en un sótano oscuro y húmedo, y al final, víctimas de la maldad ajena, no nos quedó más remedio que conformarnos con bancos de parque, huecos bajo los puentes y lugares por el estilo. Tras sufrir aquel tremendo revés y golpe, agravado por días de hambre y frío, mis padres cayeron enfermos en poco tiempo. Me arrodillé ante aquellos amigos que antes compartían conmigo banquetes y prosperidad, suplicándoles que me prestaran algo de dinero para el tratamiento médico. Pero ya no había ni rastro de sonrisa en sus rostros, solo me dedicaban burlas y desprecios de toda índole. Todavía recuerdo aquella gélida noche en que, con mis propios ojos, vi como mis padres, arrastrando sus cuerpos gravemente enfermos, iban perdiendo el aliento vital, gota a gota. En su lecho de muerte, mi madre, con voz temblorosa y apenas un hilo de aliento, me dirigió sus últimas palabras. Joan, tu padre y yo te hemos fallado. Debes vivir bien, y sin duda llegarás lejos en la vida. Apenas pronunció estas palabras, su mano perdió de golpe toda fuerza y se deslizó hasta el suelo. Me arrodillé en el suelo abrazándolos y lloré con el alma desgarrada, pero por más que sollozaba y gritaba, ya no podían volver a mirarme. Se habían ido, y con ellos se fue también mi esperanza de seguir viviendo. Pero no podía olvidar las palabras que mi madre me había dicho. En la familia Fang ya solo quedaba yo. Tenía que triunfar a toda costa, aplastar bajo mis pies a todos aquellos que arruinaron a mi familia, hacer que quienes nos dieron la puntilla y se burlaron de nosotros se inclinaran respetuosamente ante mí. Finalmente, llegó la oportunidad de ascender que tanto había esperado. El padre de Elena me encontró. No solo me ayudó a gestionar los funerales de mis padres, sino que también me llevó a la residencia de los Sandoval y me consiguió un puesto en el grupo Sandoval. Desde entonces, impulsado por una ambición sin límites, aproveché los recursos de los Sandoval para ascender paso a paso en la escalera corporativa. Aprendí a congraciarme con todos, entablé relación con numerosas personalidades influyentes y, poco a poco, me convertí en un pilar indispensable dentro de la empresa. Debido a esta deuda de gratitud, incluso si pretendía divorciarme, solo podía comunicarlo en privado, esforzándome por preservar la dignidad de la familia Sen. Al pensar en esto, me esforcé por reajustar mi estado de ánimo, esbozando una sonrisa en el rostro antes de empujar la puerta y entrar. Elena, te he traído té con leche. Elena no me recibió con amabilidad. Tras tomar la bebida, continuó terminándose las uñas. Luego las acompañé de compras por el centro comercial, y al poco tiempo ya cargaba con bolsas de todos los tamaños. En el camino, Marina de vez en cuando me lanzaba una mirada muy compleja, como si estuviera observando a un payaso engañado, cargada de cierta ironía y burla. No fue hasta el anochecer que las dos, con cierta reluctancia, se separaron. Conduje con Elena hasta el aparcamiento. Una vez dentro del coche, al ver que no había nadie cerca, solté de golpe: deberíamos divorciarnos. Elena se quedó atónita, clavándome una mirada fija y perpleja. Prosigo: nuestro matrimonio hace tiempo que solo existe de nombre, ¿no es así? Tú no sientes ni un ápice de amor por mí, solo obedeciste los arreglos familiares y te obligaste a casarte conmigo. El divorcio, creo, sería nuestro mejor desenlace. Elena volvió la cabeza hacia la ventana. Tras un largo silencio, por fin habló: quiero volver a casa. Se negaba a responder. No insistí más en el asunto, aunque no imaginaba que, tras aclarar las cosas, me sentiría tan aliviado. El resto del camino transcurrió en silencio. Al llegar a casa, cada cual se retiró a su habitación. Acostado en la cama, el cansancio acumulado del día me sumió rápidamente en el sueño. Ya entrada la noche, de repente percibí un leve ruido, como si alguien hubiera abierto la puerta de mi cuarto. Entre sueños entreabrí los ojos y dirigí la mirada hacia la puerta. Una figura de cabellos largos entraba en la habitación. ¿Y ella? Me froté los párpados y la llamé en voz baja. No hubo respuesta. La fría luz de la luna, que se filtraba por la ventana, iluminó su cuerpo mientras se acercaba. Aprovechando la tenue claridad, distinguí en su mano un objeto que brillaba con un fulgor metálico. Tras un fugaz instante de perplejidad, reaccioné de súbito. Golpeé el interruptor junto a la cabecera y la luz inundó la estancia. Elena, con el semblante ensombrecido, empuñaba un cuchillo de cocina. Me clavaba una mirada fija, cargada de rencor. Fruncí el ceño y pregunté con voz gélida: ¿qué pretendes hacer? Elena no pronunció palabra, continuando con la mirada fija en mí, su rostro impasible mientras en sus ojos se alternaban destellos de emociones cambiantes. En aquel silencio, fui recuperando la calma. Por más desesperada que estuviera,
Elena jamás sería capaz de llegar al asesinato. En el peor de los casos, acabaría ingresando en el hospital, lo cual, a fin de cuentas, me permitiría cortar por lo sano y plantearle en persona al padre de Elena el asunto del divorcio. ¿Por qué quieres divorciarte de mí? Elena apretaba el cuchillo con fuerza, el rostro desfigurado por la furia. ¿Tienes a otra mujer fuera? Al oír sus palabras, me invadió una sensación de absurdo. Era ella quien llevaba tiempo añorando a otro hombre en su corazón, y ahora resultaba que me interrogaba a mí sobre si tenía a otra mujer. Fruncí el ceño y de pronto sentí que Elena me resultaba completamente ajena. ¿Acaso soy ese tipo de persona a tus ojos? Repliqué. Durante todos estos años, he luchado por los negocios de la familia Sen. A menos que se tratara de compromisos ineludibles, ni siquiera asistía a las reuniones de la empresa, y mucho menos tenía contacto con otras mujeres. ¿Qué otra razón podría haber? La refinada expresión de Elena se ensombreció por completo. Si no fuera porque tienes a otra mujer fuera, ¿cómo te atreverías a pedirme el divorcio? Ya lo he dejado bastante claro, respondí con serenidad. Nuestro matrimonio carece de afecto genuino. No tiene sentido seguir malgastando el tiempo el uno del otro. Fuiste tú quien pidió mi mano a mi padre, suplicando humildemente este matrimonio. Ahora ella me mira con frialdad, como si todo esto le estuviera haciendo perder el tiempo. Me quedé pasmado. ¿De verdad me consideraba tan despreciable en su corazón? Elena y su primer amor inolvidable, Sergio, estaban perdidamente enamorados, en un idilio de vida o muerte. Lo que ignoraban era que la familia Son se hallaba sumida en un torbellino de convulsiones, con todo el linaje al borde del abismo. Aquel asunto, que involucraba tanto a la esfera oficial como a los negocios, condujo directamente a la ruina de los Son. Los que debían ser investigados, fueron investigados, los que debían ser clausurados, fueron clausurados. En aquella época, quienquiera que se viera ligado a los Son, arrastraba consigo la desgracia a su propia casa. Y precisamente, Elena se había acercado demasiado a Sergio, hasta el punto de haber hecho planes para casarse. El padre de Elena deseaba eliminar cualquier posible amenaza y de paso, acallar los rumores que circulaban fuera. Por eso anhelaba que yo desposara a Elena. Aunque el matrimonio es un asunto que concierne a toda una vida, movido por un sentimiento de gratitud eterna, accedí. Y así comencé a interpretar el papel de un esposo ejemplar. Pero nunca imaginé que, a ojos de Elena, aquello se convertiría en un robo de amor, arruinando su relación con Sergio, y por eso me guardaba tanto rencor. Eres joven, puedes encontrar a alguien más adecuado que yo, dije con tono sereno y voz ligeramente grave. Por ejemplo, Sergio. Cuando expuse el asunto abiertamente, Elena mostró una clara perplejidad. En realidad siempre lo supe, nunca has superado lo que sentías por él. No importa, no te culpo. Solo que, ingenuamente, creí que si yo te trataba lo suficientemente bien, podríamos seguir viviendo así para siempre. 3 años, 5, 10. Pensé que, con el tiempo, acabaríamos convirtiéndonos en un matrimonio de verdad. Esbozando una sonrisa de autodesprecio, amarga hasta la médula, jamás imaginé que tu negativa a que te tocara se debía a que reservabas tu primera vez para Sergio. Con un estrépito metálico, el cuchillo de cocina se escapó de las manos de Elena y cayó al suelo. Resignado, me levanté de la cama y lo recogí por ella. Sería una pena que te hicieras daño. Mañana mismo iremos al registro civil a formalizar el divorcio. Elena me miró con frialdad en la voz. ¿Qué sucede? Esto es lo que siempre has querido, dije, y añadí, no te preocupes, renuncio a los bienes tras el divorcio. Todo lo que tengo lo obtuve de la familia Sen, devolverlo ahora es lo justo. Así ya no les deberé nada. Elena negó con la cabeza y repuso con frialdad. No estoy de acuerdo. Aunque no estés de acuerdo, el divorcio sigue adelante. ¿De veras tendría que resignarme a ser un marido cornudo? La idea me pareció ridícula. Regresé a la cama, apagué la luz de un golpe y dejé de prestar atención a Elena. Pasó la noche. Aún no sonaba el despertador cuando ya me había desvelado en la cama. Aquel trabajo sin descanso a lo largo del año me tenía sumido en un agotamiento profundo. Tras decidir divorciarme de Elena, resolví tomarme un día de descanso. Así también tendría tiempo para acudir al registro civil y formalizar los trámites de la separación. Será mejor que aproveche y me mude cuanto antes. Durante estos 30 días de periodo de reflexión, me dije, alisándome el cabello algo revuelto. Si no, vernos las caras a cada rato solo traería situaciones incómodas. Al salir de la habitación, descubrí que Elena ya había salido. Al ver el desayuno que había dejado sobre la mesa, no pude evitar quedarme perplejo. Desde que nos casamos, Elena jamás había cocinado ni hecho las tareas del hogar. Siempre había sido yo quien se encargaba de todo. ¿Así que sabía cocinar? Me acomodé junto a la mesa. Un sencillo congee de carne y huevo centenario, con la sal justa. Cuanto más humilde el plato, mejor se aprecia la destreza de quien lo prepara. Lo que no me esperaba era que Elena tuviera tanto talento en la cocina. Supongo que antes no merecía probar sus guisos, y por eso lo descubro ahora. Tras la cena, me encaminé hacia la alcoba de Elena. En realidad, ninguna de nuestras habitaciones tenía cerradura. Solo que, la noche de bodas, ella me había dejado claro que aún no estaba preparada, y por eso no consumaríamos el matrimonio. Aún recuerdo la firmeza de su actitud, sin disimular ni un ápice el desdén en su tono. Por eso siempre respeté nuestro acuerdo, sin jamás dar un paso que lo traspasara. Fue mucho después, cuando los padres de Elena mencionaron su deseo de tener un nieto, que su actitud comenzó a cambiar. Ya no fue tan inflexible,
sino que adoptó un tono de súplica, rogándome que le diera un poco más de tiempo. Respeté su voluntad, hasta el punto de evitar incluso los gestos de cariño más sencillos. Y esa espera se prolongó hasta el día de hoy, hasta que supe que había conservado su castidad por Sergio. Cuando lo comprendí, nada importó ya. Solo deseaba encontrar el certificado de matrimonio y el libro de familia para tramitar el divorcio cuanto antes y poner fin de una vez por todas a aquel matrimonio absurdo. Revolví la casa de arriba abajo en mi búsqueda, pero no logré dar con lo que buscaba. Parecía que Elena lo había escondido a propósito. Sin más opción, la llamé, pero nadie contestó, ni siquiera respondió a mis mensajes. Tras esperar casi todo el día, por fin llegó una notificación al móvil. Más no era un mensaje de Elena, sino una fotografía enviada por Carlos. En la fotografía, Elena enlazaba el brazo de Sergio mientras ambos se dirigían hacia la entrada de un hotel. Al distinguir con claridad la imagen, mi respiración se detuvo por un instante. Sentí un tirón en el pecho, una opresión dolorosa y extrañamente compleja. Hoy, sin duda, era el día en que Sergio regresaba. Elena ni siquiera quiso esperar el tiempo necesario para tramitar el divorcio. Tan urgente era ir a alquilar una habitación de hotel con él, tan ansiosa por ponerme los cuernos. Por eso no atendía mis llamadas, por eso no respondía a mis mensajes. Sostenía el teléfono móvil, y todo mi cuerpo temblaba de rabia. Elena, una mujer que había cometido adulterio estando casada. Me moría de ganas de airear este asunto, de sacarlo a la luz para que los demás juzgaran quién tenía razón. Sin embargo, debía salvaguardar el prestigio de la familia Sen, así que me vi obligado a reprimir mis propias emociones. No fue hasta altas horas de la noche cuando Elena regresó con un leve aroma a alcohol. Al encender la luz y descubrirme sentado en silencio en el sofá, pareció sobresaltarse. Se llevó una mano al pecho y exclamó: ¿Por qué estás a oscuras si no hay nada malo? Mañana ven conmigo al registro civil, dije con serenidad. Primero tramitemos el divorcio. ¿Acaso no te lo he dicho? No estoy de acuerdo con el divorcio, repuso Elena frunciendo el ceño, con voz cargada de impaciencia. Después de tantos años de sentimientos, ¿de verdad puedes renunciar a ellos así como así? ¿Sentimientos? Espeté con una risotada despectiva. ¿Qué sentimientos podrían existir entre nosotros? Tu corazón y tu mente solo anhelan a Sergio. ¿Acaso no ha regresado? Les concedo lo que desean. Con solo divorciarnos, podrán alquilar una habitación de hotel a plena luz del día, sin escondites. El rostro de Elena palideció de sobresalto, para luego enrojecer de furia, y exclamó con voz estridente: Adrián, ¿qué disparates estás diciendo? Soy tu esposa, ¿no te parece que estás siendo excesivo? ¿Acaso no fueron tus propias palabras? Arqueé una ceja y repuse: tu primera vez debe reservarse para Sergio. Elena, qué ingenua eres. No tengo nada más que decirte. Mañana me acompañas al registro civil. Mi actitud fue categórica. Este asunto no admite discusión. Elena se quedó un instante desconcertada, para acto seguido cambiar por completo de semblante. Con aire lastimero, me agarró del brazo. Eso fue una broma con Marina. ¿Cómo iba yo a hacer algo semejante? Tan solo espera un poco más. En cuanto esté preparada, me entregaré por completo a ti. Al decirlo, bajó la cabeza mostrando una expresión tímida y coqueta. Cuando llegue el momento, podrás hacerlo como prefieras. De no haberle escuchado con mis propios oídos y contado con las fotografías como prueba, probablemente me habría dejado engañar por ella. Pero ahora solo me parece ridículo. Deja de fingir conmigo. Dentro de poco, probablemente ya estarás embarazada de Sergio. Cuando descubran el embarazo, ¿piensas seguir diciendo que el niño es mío para ponerme los cuernos de por vida? Saqué directamente las fotos de mi móvil y las puse frente a los ojos de Elena. Ella aún intentaba defenderse. Esta foto está retocada, Adrián. Tienes que creerme. Miré a Elena y sentí un asco infinito. ¿Acaso necesito sorprenderte en la cama para que lo admitas? Adrián. Elena me agarró la muñeca, balbuceando con desesperación. Sergio y yo alquilamos habitaciones separadas. Solo descansamos un rato. No pasó nada. Eso es ridículo. Elena, dije con frialdad. ¿No te parece absurdo inventar semejante mentira? Puedo pedirle a alguien que verifique el registro de alquiler de habitaciones del hotel. Si quieres llevar las cosas hasta ese extremo, le he guardado las apariencias a la familia Sen. No rechaces un gesto de cortesía cuando se te ofrece. Divorciémonos mañana. Al menos conservemos algo de dignidad mutua. Imposible, exclamó Elena, súbitamente agitada. Alzó el cuchillo de frutas que descansaba sobre la mesita y, sin vacilar, lo apretó contra su propio cuello. En la nívea piel de su garganta brotó al instante una línea carmesí. «Estás loca». Le arrebaté el cuchillo de un tirón, sin importarme que el filo me desgarrara la palma. El dolor punzante recorrió mis nervios y avivó la ira que hervía en mi interior. Tú sabes perfectamente lo que has hecho, así que no vengas aquí a montar el número. Si quieres morirte, hazlo lejos de mí. Al oírlo, Elena me miró fijamente y dijo: Adrián, ¿de verdad vas a ser tan despiadado? ¿Acaso no has sido tú quien ha despreciado mi consideración? Dejé de lado cualquier reserva y hablé sin rodeos. ¿Qué no aceptas el divorcio? Muy bien, entonces veremos qué opina tu padre. Elena se desesperó al instante, hasta el punto de que sus ojos se enrojecieron. No, no se lo digas. Podemos hablar bien, no hace falta que él lo sepa. Aparté su mano, te di la oportunidad de elegir, pero hoy fuiste a buscarlo igualmente. Se acabó.
No añadí palabra alguna. Salí de casa y pasé la noche en un hotel. Solo sentí un alivio absoluto en todo mi ser. A la mañana siguiente, salí de casa al alba. Como al padre de Elena le gustaba el té, siempre le llevaba algún obsequio. Aunque esta vez la situación era excepcional, no iba a ser la excepción. Cuando llegué a la casa de los Zen, ya era mediodía. Al verme, la madre de Elena me recibió con premura. «Ay, Ayuan, ¿qué te trae por aquí hoy? Siempre oigo que andas muy ocupado en la empresa, que hasta para comer vas con el tiempo justo. Hoy tu suegra cocina en persona, así que luego tendrás que comer bien». Frente a tal efusividad por su parte, mi ánimo se tornó algo confuso. Esbozando una sonrisa forzada, repuse: «No se moleste tanto, solo he venido a hablar un rato con papá, y dentro de poco me tendré que ir». La madre de Elena alzó una mano en gesto de rechazo y, fingiendo enojo, repuso: «Niño tonto, por muy ocupado que estés, debes comer bien. No digas más. Mamá tiene cosas que hacer». Y antes de que pudiera replicar, se encaminó hacia la cocina, sin dejarme opción a negarme. Así habían sido siempre el padre y la madre de Elena. Desde que me casé con ella, me habían tratado como a un hijo propio. Desde cualquier perspectiva, la familia Zen se había convertido en mi segundo hogar. Lamentablemente, debido al asunto de Elena, no me quedó más remedio que abandonar esta casa. La villa de la familia Zen contaba con una sala de té exclusiva. Al verme cargado con bolsas grandes y pequeñas, el padre de Elena sonrió y dijo: «Ayuan, ya no doy abasto con todo el té que me traes. La última vez te dije que no era necesario. Después de tantos años, ¿quién vuelve a casa con tantos miramientos?». Dejé las cosas y respondí bromeando: «Si a usted le gusta el té, compraré más. Si tiene otros gustos, también puedo variar las sorpresas». El padre de Elena negó con la cabeza, sonriendo satisfecho. «Con esa intención tuya ya me siento muy contento. ¿Cómo es que vienes solo hoy? ¿Dónde está Yueyue? Tiene asuntos que atender», respondí brevemente. Tras sentarme, charlé un rato más con el padre de Elena. Solo entonces dije: «Padre, en realidad he venido esta vez para discutir un asunto contigo». Asintió el padre de Elena, alzando la vista hacia mí. Su mirada, como siempre, era serena. Aquello me dejó algo desconcertado, pero reuní valor y continué: «Tengo pensado divorciarme de Yueyue». «¿Qué?», exclamó el padre de Elena, con los ojos desorbitados por la sorpresa, al punto de levantarse de la silla. Permaneció un instante paralizado, frunció el ceño y repuso con gravedad: «¿Habéis discutido? ¿O es solo un enfado pasajero? Sea lo que sea, cuéntamelo. Yo me encargaré de hablar con ella». El padre de Elena conocía bien mi carácter. Sabía que no habría mencionado el divorcio a menos que me viera forzado a ello. Meneé la cabeza y repuse: «Papá, en realidad, después de tantos años de matrimonio, Yueyue y yo seguimos durmiendo en habitaciones separadas. Es como si estuviéramos atrapados por ese certificado de matrimonio, solo fingiendo ser una pareja ante los demás. Yueyue nunca ha dejado de pensar en Sergio, pero hacia mí no siente ningún afecto. Ahora que él ha regresado, creo que ha llegado el momento de poner fin a este matrimonio». Al oír esto, el padre de Zen comprendió la situación. ¿Qué hombre podría soportar que su esposa añorara a otro? Tras un largo silencio, el padre de Zen me preguntó: «Ayuan, ¿amas a Yueyue?». Al escuchar la pregunta, me mordí el labio y caí en un mutismo. Cualquiera habría notado lo que sentía por Zen Yueyue. Desde que nos casamos, no me limité a interpretar el papel de un marido ejemplar. Años de cuidados esmerados atestiguaban la dedicación que había puesto en Elena. Aunque ella se negaba a que la tocara, yo nunca sobrepasé los límites ni mantuve relaciones ambiguas con otras mujeres. Yo creía que el tiempo probaría todas las cosas, pero nunca imaginé que un amor así solo lograría hacerme sentir tan insignificante como el polvo. En cuanto Sergio regresó, Elena se lanzó sin dilación a sus brazos, dejándome en una posición tan ridícula como era posible. «Ayuan, tú también debes saberlo», suspiró el padre de Elena, «que en verdad te he considerado como a un hijo». Con un dejo de ira en la voz, repuso: «Esa muchacha Yueyue, desde pequeña nunca ha dado un respiro. Ya que sientes algo por ella, déjame que esta vez tu padre tome cartas en el asunto. Seguro que con un buen regaño la hará entrar en razón. A estas alturas, yo aún prefiero resolver las cosas de un modo más sosegado. Si sacamos a la luz las fotos de Elena y Sergio alquilando una habitación de hotel, no solo se destruiría mi matrimonio con ella, sino que también heriríamos profundamente el corazón del padre y la madre de Elena. No vale la pena», pensé, con un tono de voz cargado de pesadumbre. «Elena y yo no tenemos futuro». ¿Sabes qué sentí cuando la oí decir con sus propios labios que no me dejaba tocarla porque quería guardar su castidad para Sergio? Fue como si 1000 cuchillos se clavaran una y otra vez en lo más hondo de mi corazón. ¿Quién podría tolerar que su esposa le fuera infiel? Aunque solo fuera en el plano emocional, no podía evitar que me afectara. Aunque no llegué a contarlo todo, oculté la verdad de que Elena y Sergio habían compartido habitación. Pero el rostro del padre de Elena se ensombreció por completo. ¿Cómo se atrevía? Descarada. «Ayuan, tranquilo, la llamaré ahora mismo. Te daré una explicación, te lo aseguro». En ese momento, Elena apareció en el umbral de la puerta y me miró con rencor. «Muy bien», dijo, «pues te daré una explicación. Adrián, ¿de verdad quieres que esto escale? ¿No era el divorcio lo que ansiabas? Tengo todos los documentos aquí. Pues bien, te concederé ese deseo». Tras pronunciar esas palabras, Elena se volvió y se encaminó hacia la puerta. Aunque no lograba comprender su aparición repentina,
el asunto había concluido exactamente como yo pretendía. Jamás pensé en agrandar el conflicto, ni tampoco en poner en aprietos a la familia Sen. Lo único que deseaba era divorciarme cuanto antes, cortar de raíz ese absurdo vínculo matrimonial. Nada más pedía, nada más anhelaba. En adelante, ya no debería llamarla así. Me levanté y me incliné profundamente ante el padre de Elena. Pero siempre recordaré la bondad que ha tenido conmigo, el cuidado que me ha brindado todos estos años. Mi gratitud es infinita. A Joan, el padre de Elena, frunció el ceño y suspiró. Después del divorcio, ¿acaso no piensas seguir relacionándote con nuestra familia? Esbozando una sonrisa que no llegaba a las palabras, clavé una mirada profunda en el padre de Elena antes de encaminarme hacia el exterior de la casa. Al llegar a la puerta principal de la villa, encontré a Elena esperándome junto al umbral. Consulté la hora y comenté: si vamos ahora al registro civil, seguramente ya habrán terminado la pausa del mediodía. Viene de perlas. ¿Tan urgente es para ti divorciarte de mí?, repuso Elena, frunciendo el ceño mientras me observaba. Señalando hacia el interior de la casa, exclamó: ¿hasta el punto de venir a molestar a mis padres? Lo que dije a Marina fue solo una broma. ¿Cómo pudiste tomarlo en serio? De verdad que no pasó nada entre Sergio y yo. ¿Podrías creerme esta vez? Elena, repuse, sacudiendo la cabeza con serenidad, la verdad, los hechos, en realidad ya nada de eso importa. Simplemente porque he llegado a comprenderlo. Todos estos años, en tu corazón solo ha habido espacio para Sergio. En cuanto a mí, no he sido más que un marido nominal que se aprovechó de la posición de tu padre para ascender. Siendo así, lo que haré será daros mi bendición. Tras el divorcio, podrás ir a buscarlo con las manos limpias. Al fin y al cabo nunca te he tocado. Al oír esto, el semblante de Elena se ensombreció, y con tono lúgubre repuso: después de tanto discurso, al final lo que me reprochas es que no haya accedido a tener relaciones contigo. Ya te dije que me dieras un poco de tiempo para prepararme. ¿Es eso tan difícil? ¿De verdad me ves de esa manera? Fruncí el ceño y estuve a punto de replicar, pero al contemplar su actitud presumida, comprendí que ya no quedaba nada por decir. ¿Trajiste todos los documentos? Vamos, al registro civil. No los traje, repuso Elena con frialdad, adoptando un aire de triunfo. Su anterior actitud tan firme solo había sido un ardid para alejarme de su padre. Una maniobra tan pueril resultaba francamente ridícula. Asentí con despreocupación. Entonces no nos divorciamos. Al terminar de hablar, los ojos de Elena brillaron por un instante. Estaba a punto de decir algo cuando la expresión de su rostro se ensombreció de nuevo ante mis siguientes palabras. Vaya o no vaya a divorciarme, yo me marcharé. En realidad, no supone gran diferencia. ¿Qué?, preguntó Elena de inmediato. ¿Marcharte? ¿A dónde vas a ir? Eso no es asunto tuyo, repuse con frialdad. Elena me agarró bruscamente de la muñeca, con el semblante alterado. Todavía no nos hemos divorciado. ¿Cómo puedes decir que no tienes nada que ver conmigo? ¿Acaso pretendes seguir atándome con este matrimonio que solo existe en el papel? La miré fijamente a los ojos y respondí con frialdad: de hoy en adelante, iré a donde quiera y haré lo que me plazca. No es asunto tuyo, así que abstente de preguntar. Adrián, exhaló Elena con un tono entre irritado y contenido, para luego modular su voz hacia una suavidad casi suplicante. No seas así, ¿de acuerdo? Vivamos en paz. Haré todo lo que tú desees. Parecía haber tomado una decisión trascendental. En su bello rostro se dibujaba una firmeza inquebrantable. En otros tiempos, aquello me habría llenado de alegría. Primero forjar una carrera, luego fundar un hogar. Llevábamos ya tiempo casados. Solo nos faltaba el paso de tener hijos. Pero lo que antes anhelaba con mayor fervor, ahora era incapaz de suscitar en mi pecho el más leve estremecimiento. Ya había saldado mi deuda de gratitud con la familia Sen, y también había dejado atrás mis sentimientos por Elena. Ahora debía marcharme. De hoy en adelante, viviría solo para mí. Olvídalo, dije con serenidad. Lo que nunca tuve, ahora ya no lo deseo. Tras pronunciar esas palabras, salí del jardín de la villa, me acomodé en mi coche y puse rumbo a casa. Elena condujo su vehículo y me siguió todo el trayecto. Sin hacerle caso, al llegar comencé a recoger mis pertenencias. Descubrí entonces que, tras todos aquellos años de convivencia, mis cosas no eran tantas. Un simple equipaje bastaba para contenerlas. Cuando ya con la maleta en mano me disponía a marcharme, Elena me interceptó en el umbral. ¿Podrías no irte? Me quedé en silencio. Con los ojos enrojecidos, añadió: deja el equipaje. Hagamos como si nada de esto hubiera sucedido. Al decirlo, alzó las manos y comenzó a desabrochar los botones de la blusa. ¿No es esto lo que siempre has deseado? Te lo doy, te lo entrego todo, ¿de acuerdo? Con cada botón que cedía, la nívea blancura bajo la tela quedaba al descubierto. Contemplé a Elena con serenidad, sin articular palabra ni intentar detenerla. Solo cuando le quedó únicamente una prenda interior, comprendí, con esa tardía lucidez, la cruda realidad del momento. Preguntó con voz ronca y apagada: ¿de verdad no hay ninguna posibilidad para nosotros? No respondí a su pregunta, solo dije: déjame pasar, por favor. Elena se encaminó con paso pesado hacia la pared, se agachó lentamente y, rodeándose las rodillas con los brazos, rompió a llorar sin poder contener el llanto. Bajé la mirada hacia ella un instante, con un dejo de melancolía en el corazón, y acto seguido tomé la maleta y me alejé. Al traspasar el umbral de la puerta, tuve la sensación de que todo había cambiado. En el instante en que cerré la puerta principal,
quedaron atrás, sellados, todos los años pasados. Por fin había terminado. Los ahorros de todos estos años me bastarían para permitirme un respiro durante un tiempo. He contemplado montañas y he mirado el mar. Cuando galopaba a lomos de un corcel por la estepa, jamás había sentido la vida tan plena. Ese día, por fin recibí una llamada, una notificación del bufete de abogados. Era la demanda de divorcio que Elena me interponía. Tras mi partida, no tenía sentido alguno que ella siguiera aferrada a un matrimonio que solo existía de nombre. Al fin y al cabo, nunca me había amado, y además estaba Sergio. El divorcio era solo cuestión de tiempo. No perdí ni un instante. Reservé un billete de vuelta de inmediato, y en cuestión de horas ya estaba de regreso en esta ciudad, cargada de recuerdos y de pena. Al salir del aeropuerto, una sensación de melancolía se apoderó de mí. Esta ciudad siempre me trae a la memoria los años de resignación y amargura vividos, pero también alberga personas que me importan y conserva las huellas de mi pasado. Sacudí la cabeza para alejar esos pensamientos y me encaminé a la calle a buscar un taxi. Cuando llegué al bufete de abogados siguiendo la dirección indicada, descubrí que el lugar estaba completamente desierto. ¿Hay alguien?, pregunté, perplejo. Desde atrás llegó el leve rumor de unos pasos. Antes de que pudiera volverme, un dolor agudo me atravesó la nuca. La vista se me oscureció de golpe y caí al suelo, desvanecido. No supe cuánto tiempo había transcurrido cuando, al abrir los ojos de nuevo, me encontré en una penumbra absoluta. Solo a través de una luz tenue y difusa logré distinguir, por el mobiliario cubierto de herrumbre y desgastado, que aquello parecía ser una fábrica abandonada. A mi lado se escuchó un leve movimiento, y con gran esfuerzo volví la cabeza para mirar. Descubrí que Sergio también estaba arrodillado en el suelo, atado de pies y manos. Aunque su situación parecía algo mejor que la mía, su ánimo no mostraba el menor decaimiento. Fruncí el ceño, reflexioné un momento y en mi interior surgió una conjetura. Él mismo había orquestado aquella farsa del secuestro. ¿Acaso quería saber hasta qué punto me amaba Elena, si sería capaz de ignorar mi vida o muerte por él? La respuesta era obvia, no hacía falta tanto alboroto. O quizás pretendía abrirme la herida y echarle sal encima. Un dolor punzante en la nuca hizo que mi conciencia empezara a desvanecerse de nuevo. A lo lejos se oyeron pasos. Con gran esfuerzo, alcé la vista. Elena se llevaba la maleta en la mano y conversaba con los secuestradores, como si se dispusiera a entregarse. Al verla, en lo más hondo de mi pecho se encendió una débil esperanza, pero se apagó al instante. Si se trataba de una disyuntiva, de elegir entre dos, era evidente que ella jamás optaría por salvarme a mí. Con ese pensamiento en mente, incliné levemente la cabeza y volví a sumirme en la inconsciencia. Tal vez perder el conocimiento me haría sentir mejor, al menos me permitiría escapar brevemente de aquella cruel realidad. Al despertar del desvanecimiento, percibí un olor a tierra podrida y húmeda. ¿Dónde diablos estaba ahora? Antes de que pudiera comprenderlo, un dolor agudo que me recorría todo el cuerpo casi desgarraba mi conciencia. ¡Qué dolor! Mis extremidades parecían rotas, incapaces de reunir la más mínima fuerza. Lo único que podía sentir era el dolor, como si todo mi cuerpo se hubiera desmontado, sin un solo lugar que no doliera, hasta el punto de que me resultaba difícil distinguir nada más. Ignoraba dónde exactamente me había herido. Carecía de fuerzas para examinar mi estado. Yacía postrado en el suelo como un cadáver, exánime, rodeado de un silencio y una oscuridad absolutos. Lo único que me aguardaba era el S. Como era de esperar, Elena no optó por rescatarme. ¿Cómo podía albergar aún una pizca de ilusión en aquel entonces? Por un lado, el primer amor inolvidable que amaba hasta los huesos. Por el otro, el marido fingido con el que se había casado por obligación. Cualquiera sabría qué elegir. No sé por qué, pero al pensar en esto, un dolor vacío y punzante brotó en lo más hondo de mi pecho. ¿Acaso no había superado aún a Elena? Resultaba, cuando menos, ridículo. La autocompasión y la tristeza se transformaron en desesperación, sumergiéndome en un silencio sepulcral. Cerré los ojos con parsimonia, aguardando la llegada de la muerte. Papá, mamá, ¿me estaréis esperando? Esta vida mía ha sido tan agotadora. El estridente ulular de una sirena irrumpió en el silencio mortal, acercándose desde la lejanía y apremiándome a abrir los párpados. Un haz de luz de un foco explorador se abalanzó sobre mí, y escuché a alguien vociferar a lo lejos. Aquí, está aquí. Varias figuras corrieron hacia mí exclamando con urgencia. Aguanta, aguanta. Yo también deseaba resistir, pero mis párpados se volvían cada vez más pesados. Antes de perder el conocimiento, solo pude sentir que me subían a una camilla, y luego perdí toda conciencia. Cuando recobré la conciencia, un acre olor a desinfectante invadió mis fosas nasales. Intenté abrir los ojos para escudriñar el entorno, pero me resultó del todo imposible. Parecía haber perdido por completo el dominio sobre mi propio cuerpo. A mis oídos llegó una voz conocida. Doctor, ¿cuándo despertará? Concentré mi atención en discernirla y no tardé en reconocer que era Carlos quien hablaba. En ese momento, otra voz respondió. El paciente ha sufrido torturas extremadamente crueles, con múltiples traumatismos externos acompañados de hemorragias internas. Esas lesiones podrían sanar con el tiempo, pero el cerebro también ha sufrido un grave traumatismo que afectó los nervios. Es muy probable que entre en estado vegetal. Al oírlo, mi corazón se hundió de golpe. Estado vegetal. ¿Cuánto tiempo más duraría esta situación? Intenté incorporarme con esfuerzo,
pero por más que me esforzaba, mi cuerpo solo respondía con una debilidad persistente, ni siquiera podía mover un dedo. Si iba a ser así, más valía no haberme salvado. Anhelaba la libertad y hasta podía aceptar la muerte, pero lo único que no soportaba era vivir como un inválido. Carlos siguió conversando largo rato con el médico, pero yo ya no alcanzaba a distinguir las palabras. Solo cuando, con un suspiro, se sentó junto a mi cama y me dijo: Joan, dime, ¿por qué el destino es tan injusto? La cuerda siempre se rompe por lo más delgado, y la desgracia siempre busca a quien ya carga con el sufrimiento. Tu tío y tu tía se fueron tan pronto, dejándote solo en este mundo, y para colmo se enamoró de una mujer que no lo merecía. Elena y Sergio liados en sus enredos, vaya desastre. Si esto se llega a saber, seremos el hazmerreír de todos. Aunque luego ella recapacitara y no hiciera más que hablar de ti, si no fuera por ella, ¿cómo ibas a haber acabado tan maltrecho? Carlos seguía mascullando, sin parar. Supe entonces muchas cosas que ignoraba. Resultó que, tras mi partida, Elena comenzó a sentir un remordimiento tan profundo que ya nada podía remediarlo. Sergio, incapaz de aceptarlo, urdió entonces el montaje de un secuestro, con la única intención de descubrir a quien amaba en verdad Elena. En aquel momento crucial, ella no lo eligió a él. Su elección fui yo. Aquella decisión colmó la copa del rencor de Sergio, quien al instante resolvió emprender su venganza. Envió a sus hombres a capturar a Elena, obligándola a presenciar cómo me golpeaban sin piedad. De ahí procedían mis heridas. Luego, Sergio ató a Elena en otro lugar, abandonándola a una espera silenciosa entre el remordimiento y el frío hambriento de la muerte. Tras varios días y noticias de Elena, la familia en pronto albergó sospechas y envió a alguien a investigar su paradero. No les costó mucho dar con Sergio Son, y mediante ciertos métodos, lo obligaron a revelar la ubicación en que Elena y yo nos hallábamos. Tras recibir la denuncia, la policía acudió rápidamente al rescate. Por fortuna, el tiempo de cautiverio no había sido excesivo, y tanto Elena como yo logramos resistir. Aunque su estado tampoco era halagüeño, también había caído en un sopor y se recuperaba en la habitación contigua. Tras escuchar todo aquello, un torbellino de emociones se agitó en mi pecho. Me regocijaba que Elena me hubiera elegido a mí, pero también me arrepentía de haberla confiado a Sergio. Se conoce el rostro, mas no el corazón. ¿Quién iba a imaginar que Sergio, en su locura, sería capaz de perpetrar un acto tan extremo y peligroso? ¿Y si no regresaba? ¿Qué sería de Elena Sen, caída en las garras del mal? No me atrevía a pensarlo. En la oscuridad del desvanecimiento, volví a escuchar una voz familiar. Joan. La voz del padre de Elena estaba cargada de un profundo pesar. Sin duda, ya habría conocido mi estado por boca de los médicos. Unas manos cálidas estrecharon las mías. La madre de Elena también exclamó con pesar: pobre criatura, ay, ¿qué vamos a hacer ahora? Pude percibir la emoción que impregnaba sus palabras. Una cálida corriente recorrió mi corazón. Desde siempre, la familia Sen me había tratado como a un hijo propio. Y después de casarme con Elena, ¿acaso el padre y la madre de ella no se habían convertido también en mis padres? Anhelaba recuperarme cuanto antes, levantarme para abrazarlos. Este mundo aún guardaba belleza, aún había personas que merecían mi aprecio. No podía, bajo ningún concepto, seguir tendido aquí. La convicción de QSWY inundaba mi corazón por completo. Sentía mis latidos, cada uno más intenso que el anterior. Carlos exclamó en un susurro cargado de asombro: el ritmo cardíaco de Joan ha cambiado. Puede oírnos. Puede sentir nuestra presencia, mas no podía hacer otra cosa. En la prolongada oscuridad, era incapaz de discernir el día de la noche, solo podía deducir, por el cambio de turno de las enfermeras, que debían de haber transcurrido ya más de 10 días. Ese día, Elena, aún convaleciente de sus heridas, vino a mi habitación. Con la voz entrecortada por el llanto, dijo: Joan, cuánto te he echado de menos. Pude sentir que, con sumo cuidado, hundió la cabeza en mi pecho, y su voz se tornó un tanto ahogada. Te he echado tanto de menos. ¿Podrías despertarte ya? Aún no estamos divorciados. Prometo ser juiciosa. Prometo ser la esposa más virtuosa del mundo. Mi incansable esfuerzo de todos estos tiempos finalmente obtuvo respuesta en ese instante. De pronto, uno de mis dedos se estremeció. Doy por hecho que me has dado tu consentimiento, ¿verdad? Con el paso del tiempo, allegó una tarde a la fábrica W. El sol poniente alargaba las sombras hasta lo infinito, tiñendo el horizonte de una magnificencia deslumbrante. Elena, con un ramo de flores entre las manos, se plantaba con desenfadada ostentación a la entrada de la compañía. Durante 2 años, ella me esperaba puntual cada día al salir del trabajo. Director Fang, la señorita Sen viene todos los días. Una heredera de alta sociedad que te persigue así, y después de tanto tiempo, ¿aún no piensas darle una oportunidad? ¡Qué muchacha tan apasionada! Envidia pura. Escuchando los comentarios de mis colegas, esbozaba una sonrisa sin pronunciar palabra. Al cruzar el umbral de la puerta principal, Elena se acercó trotando, con un paso rebosante de alegría. Joan, llevo tanto tiempo persiguiéndote. ¿No podrías darme aunque sea un poquito de respuesta? Arqueé una ceja y esbocé una sonrisa sin pronunciar palabra. Me metió las flores en los brazos y añadió: si aceptas mis flores, ya es una forma de responder, ¿sabes?